Claro, Mira, no, aprovechemos y que esté el aparte- diputado nacional Esteban Paulón. Esteban, ¿cómo te va? ¿Qué Buen tal, año, Gallego? ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Yo digo, Buen viernes. el gobierno aborda todo tipo express. Y esto es un tema muy profundo para discutirlo. Es un tema muy profundo y es una deuda de la democracia. Totalmente. Porque, una cosa es baja de la edad de imputabilidad. Esto, pasándolo en limpio, sería que las personas menores de edad van al régimen general. Eso es un tema y es parte de lo que plantea, o por lo menos en los términos en los que el gobierno plantea este debate. Lo otro, que venimos pidiendo muchos sectores hace mucho tiempo, es el régimen penal juvenil. Argentina y Panamá son los únicos dos países de América Latina que no tienen un régimen penal juvenil. Y esto es violatorio de los derechos y garantías de esos menores o de esas personas menores que, habiendo cometido un delito, muchas veces quedan totalmente al arbitrio de un juez de provincia que no tiene las herramientas y no tiene los dispositivos para que efectivamente esa persona menor reflexione y se haga cargo del delito que ha cometido, pero sobre todo tenga la oportunidad de la reinserción. Claro. Y la resocialización, ¿no? Entonces, hay un tema que es importante, que es, tenemos víctimas de esos delitos que merecen y tienen el derecho a la reparación y a la justicia. Y esa reparación y esa justicia en nuestro sistema penal es un régimen penal donde quien ha cometido el delito paga por ese delito. Pero también nuestro régimen establece que el sistema penal tiene como objetivo que la persona que cometió el delito reflexione, se haga cargo de lo que hizo y pueda resocializarse. Y en personas menores este es un tema particularmente sensible. Por eso hay que ver a qué debate nos quiere llevar el gobierno. Si es la ley penal juvenil o el régimen penal juvenil, que es un régimen nacional que aplican las provincias y que muchas provincias hoy están aplicando para las personas menores de 18, entre 16 y 18 años, es un tema, y ese tema va en discusión con los recursos, porque no es el régimen general, no son los establecimientos generales, las penas no son privativas de la libertad, ese es el último recurso, la pena privativa de libertad es el último recurso, antes hay justicia restaurativa, hay inserción, hay educación. Mira, Gallego, el tema se reactivó por un caso que ocurrió en la provincia de Santa Fe. Terrible, por donde quieras. Tremendo, Jonathan Monzón. Primero, obviamente, mandarle a toda la familia de Jonathan un abrazo y un acompañamiento, porque es un caso tremendo. Jeremías, que realmente ha tenido un impacto y tiene un impacto enorme en toda Argentina, pero en Santa Fe particularmente. Ahora, cuando surge este caso, hoy, por ejemplo, en el Ministerio de Educación de la provincia, el debate es cómo sostenemos la escolaridad de los dos pibes menores, porque esos pibes son inimputables, están en edad escolar, lo ideal es que sigan accediendo a la educación y la justicia no tiene las herramientas tal vez para pensar en instituciones diferenciadas o en mecanismos diferenciados o en un régimen de libertad asistida donde puedan ir a la escuela, puedan estudiar un oficio, puedan reinsertarse. Entonces también les estamos quitando oportunidades. Por eso es un tema que tiene una complejidad que es muy difícil. Decía David recién que conoce muy bien el Parlamento y comenta una infidencia. Los bloques, recién el jueves que viene tenemos que pasar los nombres de quienes van a constituir las comisiones, que van a debatir este tema y los otros temas en extraordinarias, al menos en diputados. Las comisiones se constituyen la otra semana y van a nombrar a sus autoridades. Luego viene carnaval y después se termina febrero y se terminan las extraordinarias. Entonces no pareciera ser el mejor contexto para discutir el tema con la profundidad que requiere. De todos modos, si se discute, lo vamos a ir a discutir, tenemos propuestas, queremos un régimen penal juvenil y obviamente no vamos a avalar que se vote una baja de ley de imputabilidad sin todos los elementos que hacen que esto sea un sistema virtuoso. Si no, volvemos a condenar a los pibes y a las pibas a esta idea que tiene el gobierno, que los ve no como sujetos de derechos, sino como consumidores, como votantes o fandom de Milei o como delincuentes. Yo eso no lo acepto. lo que pasa es que el oportunismo como eslogan de campaña es nefasto. Llevar hoy a exponer a la madre de este chico Total. es una vergüenza. A mí me daba vergüenza ajena. La mujer estaba destruida. Después contemos la historia, algún día vamos a contar la historia real de lo que pasó. Pero cuando vos ves el video de 4 minutos 20, es algo horrible. Tremendo. Ver una chiquita de 16 años que dice hacerlo sufrir y después dice matalo. Ahora sí matalo. 16 años. Los asesinos tienen 14. Entonces, cuando ves todo esto, obviamente te indignás.
Ahora, usar eso como eslogan de campaña para impulsar un proyecto de ley es nefasto. Y dos ideas que son, viste, frases latiguillos que no tienen nada que ver con el debate que hay que dar. El que las hace las paga y delito de adulto, pena de adulto. La ley penal juvenil no es delito de adulto, No. pena de adulto. Son otras escalas, son otras instituciones, son otras herramientas, son penas alternativas. Hay una complejidad en el debate que la verdad que debo decir que el año pasado en el Congreso ese debate se dio con tiempo, se dio con la complejidad, se acordó la edad de 14 años, que es lo que recomiendan los organismos internacionales, más allá de que después hay países de la región que han legislado a menor edad, pero en general la recomendación es de 14. Y en el caso del Partido Socialista, que tenemos proyecto de esto desde el año 2007 y en 2009 la media sanción que se obtuvo en el Senado y que después en diputados cayó, era en base a un proyecto que había presentado un senador socialista en aquel momento. Nosotros planteamos incluso una diferenciación en bandas, de 14 a 16 un tratamiento, de 16 a 18 otro tratamiento, porque también hay progresividad en la pena, pero hay progresividad en la comprensión de la característica del delito, de la naturaleza del delito que se ha cometido. Bueno, ahora tenemos una nueva historia que vamos a recibir deportados de Estados Unidos. Pero vamos a armar un ICE con Diego Valenzuela, creo que va a estar acá manejando que todavía no lo han nombrado. esta Estamos a la policía de espera. migraciones. Está esperando. Y ahora vamos a importar lo que Estados Unidos no quiere. Sí, nosotros acabamos de presentar hace un ratito un pedido de interpelación a la ministra Monteoliva y al ministro Quirno. La verdad que Quirno está de estrella este verano entre el Board of Peace, que no sabemos de qué se trata, No. el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Tampoco. al que le faltan explicaciones. Esta medida ahora realmente tendría que mudarse al Congreso y darnos todas las explicaciones. Pero queremos explicaciones porque esto que vos decís es muy importante. Primero, ¿en calidad de qué vienen estas personas deportadas? ¿Qué estatus migratorio van a tener? ¿Son refugiados? ¿Son migrantes? ¿Son inmigrantes ilegales? ¿Son personas apátridas? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo controlamos los antecedentes penales de ellos? No todos tienen antecedentes penales, hay mucha gente que tenía irregularidad en los papeles y es deportado a Estados Unidos. Ahora que está de moda el ICE y que Milei quiere su propio ICE y lo pone a Diego Valenzuela allí a cargo de esto, ¿qué va a hacer el ICE? ¿Los espera en la escalerilla del avión y los saca a los que tienen antecedentes penales? La verdad que es un papelón. ¿Se cobra o no se cobra? Van a ir, vos hablabas antes del real estate, los venía escuchando, del tema de las cárceles a construir. Estas personas, el Estado argentino, ¿recibe compensación o no? Por ejemplo, El Salvador cobró $6 millones de Estados Unidos por el mantenimiento de muchas personas que habían sido deportadas con delitos graves y que están hoy en centros penitenciarios de El Salvador. El costo que estimó el propio gobierno de El Salvador, un gobierno muy aliado a Trump y obviamente muy amigo de Milei, es que esas personas implicaban una inversión de $200 millones al año para El Salvador. Y Estados Unidos paga 6. ¿A título de qué nosotros vamos a abrir a cualquier cosa que pida Trump? O sea, si Trump dice salten, saltamos. No, y aparte el otro es creerse que cuando un privado construye una cárcel, el Estado no paga nada. O sea, es un disparate. Bueno, No, claro. pero Vio además- vis a vis y no lo entendió. Pero además No, y hay una aparte- cuestión de Es muy plazo. loco. Y hay una una cuestión de obligación tiempos, de constitucional. plazos. Pero claro. Bueno, pues digo, vamos a suponer que firman el acuerdo y entonces vos tenés los deportados a la Argentina. ¿Dónde los vas a ubicar? Porque una cárcel vos no la ¿Qué haces en hacen? 15 días. ¿Y qué hacen? Entonces, ¿dónde los vas a ubicar? ¿En qué hacemos? lugar los vas a ubicar? ¿En una cárcel común? ¿Con la población común? ¿Lo vas a tener que deportar a los países de origen? O sea, van a ser, bueno, no sé, Estados Unidos, Buenos Aires, país de origen. ¿Quién paga ese traslado? ¿Y quién paga el Aparte, traslado? Claro, ¿quién lo ¿Cuál es paga? el beneficio para Argentina? No, ¿y quién paga el traslado? Claro. Sí, Estados aparte Unidos- un tema, digo, por algún motivo Estados Unidos deporta a estas personas, en muchos casos son trabajadores que no tenían los papeles, etcétera. ¿Por qué Argentina va a tener otro estatus? A Estados Unidos le molesta que estén en Estados Unidos, pero no le molesta que estén en Argentina, porque acá van a venir en las mismas condiciones. Por eso lo que tiene que explicar el gobierno es bajo qué estatus recibimos a estas personas, cómo van a ingresar. Yo soy de la idea, y la defiendo a rajatabla, de que Argentina es un país de puertas abiertas, bienvenidas todas las personas, el que viene a estudiar, el que viene a laburar, el que viene a buscar la vida, el que viene por amor, el que viene a lo que viene. Bienvenido todo Está el en el mundo. preámbulo, aparte. Ahora, es nuestra Constitución y es lo que nos ha constituido. Ahora, la verdad que en este caso aparece un capricho de Trump y el presidente Milei,
en una actitud totalmente acrítica, de alineamiento sin ningún tipo de matiz, nos lleva a una situación totalmente insólita que nunca habíamos visto. De patio trasero. Pero vamos a ponerte el tuit del gordo Dan, que lo retuiteé a Milei, porque hay una suerte de amnesia. Y como los mandó en Cana el New York Times, no saben cómo salir de acá. Dice, es falso que Argentina recibirá inmigrantes deportados del tercer mundo. No se dejen operar por los pasquines de izquierda locales o de afuera. El New York Times es muy de izquierda, ¿no? Es un pasquín de izquierda. Debe ser como una... Hay que, animar Dicen- hay que animar a decirle pasquín. A No, New por York Times. suerte, el gordo Dan escribe en La Derecha Diario, que es un No, periódico eso es un súper pasquín de olvidable. prestigio. No, eso es Al lado mucho del más New York prestigioso que el Times, New York Times. Nada que hacer el New York Times. Ahora, oficialmente nadie habla de esto. No, lo que pasa es que después aparecen los acuerdos. Digo, con Paraguay se firmó, con otros países se firmó. Es muy posible que en esta reciprocidad con enorme generosidad, en esta entrega permanente del gobierno a lo que le interesa en la agenda a Donald Trump, aparezca este acuerdo en algún momento y después ellos mismos nos van a explicar por qué es tan virtuoso ese acuerdo. No digo, lo del gordo Dan hoy entiendo que es un salvavidas para que Milei zafe el fin de semana, pero la verdad que es una noticia que nos tiene que preocupar y efectivamente tanto Kirchner como Monteoliva tienen que explicar si esto tiene asidero o no tiene asidero. Esteban, gracias. Gracias a ustedes. Siempre es un gusto. Que tengamos ¿eh? un buen año. Igualmente para vos.